Buenos días, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Hoy vamos a ver el libro de Miqueas. Recordemos que Miqueas fue uno de los profetas menores. Se habla de menores porque por la cantidad de escritos que ellos hicieron. En el tiempo en que vivió Miqueas, era, por decirlo de esta manera, muy contemporáneo con el profeta Oseas y el profeta Isaías. Pero el profeta Oseas se dice que predicaba o daba el mensaje prácticamente al reino del norte, lo que era Israel. Y el profeta Isaías, que se dice que fue el profesor de Miqueas, dice que lo hacía o profetizaba en el palacio del rey, en Jerusalén. Y Miqueas predicaba o profetizaba a la gente, ¿sí?, común, a la gente de Judá, a la gente pobre o humilde. Entonces, vemos estas tres clases de predicaciones a ciertos estratos. Hay que diferenciar también que siempre en la Biblia nos habla de tres clases de profetas. Los que estaban en el palacio del rey, los que estaban cerca del rey, los que estaban cerca de la corte y los que estaban cerca del pueblo, cerca de la clase necesitada. Entonces, vemos unos antecedentes aquí que, como en el libro de Isaías, Miqueas, pertenecen a un periodo en el cual había una parte crítica en la historia de Israel, porque había una injusticia social, había una degeneración de la moral. ¿A causa de qué? Recordemos que en ese tiempo, cuando el profeta Miqueas empieza a hablar al pueblo, había abundancia, una abundancia en la cual el pueblo de Israel no había vivido desde los tiempos del rey Salomón. Entonces hubo una sobreabundancia sobre todas estas, sobre la economía, sobre todo el reino de Israel. Entonces vemos esa sobreabundancia que llevó a cada persona a creer que estaba bien con Dios. Pero resulta que esa sobreabundancia lo que provocó fue una estratificación de la clase social. Vemos cómo los ricos fueron más ricos, eso lo vemos hoy en día, y los pobres fueron más pobres, ¿sí? Entonces empezó prácticamente a abusarse socialmente en el pueblo de Israel de esa necesidad, ¿cierto?, con sus hermanos. Entonces recordemos que había un mandamiento de que no serían dueños de la tierra. Y segundo, era porque había un gran pecado, y eso lo podemos ver también por allá en el libro de Mateo, Marcos o Lucas, donde el joven rico se acerca al Señor y le dice: Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna, para tener la vida eterna? Entonces él le dice: los mandamientos sabes, cumple los mandamientos. Y le dice: sí, claro, yo honro a mi padre, a mi madre, y empieza a hablar de lo que es él, pues cumpliendo los mandamientos del Señor. Y resulta que el Señor le dice: ah, bueno, ya que tú haces todo esto, entonces te falta solo una cosa: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, dalo a los necesitados. ¿Cuál es la enseñanza ahí de ese pasaje del joven rico, que se asemeja mucho al libro de Micaías y que es actual en el tiempo de hoy? Vemos que el Señor le dice: vende todo lo que tienes y dalo a los necesitados, dalo a los pobres, y dice que él se entristeció en su corazón. La pregunta es: ¿por qué se entristeció? Porque en Israel sucedía algo, que nadie podía ser más rico que otro. Debía haber un equilibrio tanto en lo económico, para que no hubiera distinción de clases sociales. El Señor lo que le estaba diciendo ahí: lo que tú tienes de sobra, a otro le falta. Eso era lo que él estaba diciendo. Entonces, y le estaba diciendo que la riqueza que él tenía no quería decir, o no es ¿cómo decirlo? No es como la proporción en que te dice estás bien con Dios. Eso era lo que él estaba diciendo. Entonces, volviendo aquí al libro de Isaías, ¿sí? Judá había disfrutado de una prosperidad que no había visto en los tiempos o en los días del rey Salomón, pero como pasa, como tan corrientemente, produjo la estratificación, ¿sí? Una clase rica, avara, y una clase sacrificada. Entonces vemos
que todo esto afectó prácticamente lo que fue la bendición que Dios dio a Israel. ¿Qué provocó esta sobreabundancia? Pues la crítica de los profetas dicen que hubo una religión alejada del Señor, una religión que se fue apartando de los caminos del Señor a causa de la sobreabundancia. Entonces los profetas detectaron una religión prácticamente alejada de Dios, según el libro de Oseas capítulo 8, 14. ¿Por qué? Porque hubo un auge en la economía. Otro problema que hubo allí fue el rechazo a la ley de Dios. ¿Cuándo? Cuando vino toda esa sobreabundancia, hubo un rechazo de la ley de Dios. Es tanto así que el pueblo de Israel le era extraña las leyes de Dios. Cuando una persona se aleja de Dios y en algún momento de su vida escucha lo que en la palabra de Dios ya le parece extraño, ya no le importa, ya no es necesario. Entonces el pueblo de Israel en su corazón prácticamente se fue alejando de la palabra del Señor. El pueblo prefirió ir tras la mentira, tras la idolatría, tras el engaño, tras la maldad, que aceptar la dirección del Señor que le ofrecía a través de la ley. Entonces vemos también otra causa fue que el pueblo no quiso, ¿sí?, guardar la ley, pero sí estuvo listo para aceptar leyes injustas, ¿sí?, leyes depravadas, leyes inmorales, ¿sí?, que atentaban con las leyes de Dios. Recuerde que la ley era la ley de los que muchos de los creyentes muchas veces no entendemos o no entienden, es que la ley es la garantía de amor, ¿sí?, o es la garantía de relación entre Dios y el hombre y su prójimo. Entonces no se puede rechazar la ley como muchos creyentes lo hacen o lo predican, porque de pronto no la entienden, entonces lo predican de esa manera. La ley es una garantía de relación entre usted y Dios y usted y su prójimo. Depende como usted esté con su prójimo, así está con Dios. Y esto era la causa de la cual Dios estaba en desagrado con el pueblo de Israel en los tiempos de Miqueas. Recuerde que Miqueas vivió en el siglo, un poco más allá del siglo VIII antes de Cristo. Entonces Miqueas expuso la dureza del corazón del pueblo, que prefirió ir tras la maldad, ¿sí? Prefirió ir tras la maldad, que lo encaminó a la muerte antes que obedecer a los mandatos del Señor, que lo encaminaban prácticamente a lo que era la vida. También podemos ver acá en este pasaje, hubo una ceguera espiritual en el pueblo de Dios, una gran ceguera. El lugar de la ley de Dios fue ocupado por la violencia, el odio y todo tipo de maldad, según el libro de Oseas, el capítulo 4, verso 2. Oseas 4:2 lo puede leer ahí en su casa. También el pueblo se alejó tanto de la ley de Dios que fue cosa extraña hacer el bien. Imagínense, le fue cosa extraña hacer el bien. ¿Lo vivimos en el tiempo actual? Sí, porque la Biblia siempre se actualiza. Cuando decimos que dicen que la Biblia es un libro antiguo, imaginen que aquí la Biblia está actualizada al tiempo de hoy. Dice, y es lo que vemos en la sociedad, dice que el pueblo se alejó tanto de la ley que le fue cosa extraña hacer el bien. Hoy vemos la aprobación del aborto. Si alguien coge a un ladrón que lo robó y le hizo daño, este ladrón puede demandar a su víctima. Y entonces lo que entra es un conflicto jurídico, imagínense, las leyes a favor de los delincuentes. Y eso lo vemos actualmente y lo habla el libro de Miqueas en la palabra del Señor. Entonces la Biblia siempre está actualizada. Entonces la verdad y la justicia fueron tenidos como delitos, mientras la mentira y la crueldad son considerados como virtudes. La justicia se corrompió en el tiempo en el cual prácticamente no había una justicia social, porque si el pobre o el necesitado reclamaba, pues no iba a tener el derecho, no iba a tener
ese beneficio de parte de la ley ni de parte de los gobernantes. Los jueces se torcieron, fueron sobornados, se dejaron sobornar. ¿Lo vemos en el tiempo actual? Sí, Señor, lo vemos en el tiempo actual. Entonces, otra cosa era que no se puede adorar a Dios el día del culto mientras el resto de la semana se está pisoteando su imagen, su presencia. Recuerde que la imagen de Dios es el mismo ser humano creado a imagen de Dios. Entonces en el servicio de culto adoraban a Dios y después se pisoteaba a su prójimo. Entonces en este mensaje de Miqueas vemos unos puntos importantes, que primero fue en la adoración se volvió un formalismo. La adoración a Dios se volvió un formalismo, lo vemos hoy en día. Los sacerdotes y levitas se acomodaron. La gente creía comprar a Dios con regalos, con sacrificios. ¿Quién puede darle un lingote a Dios, un lingote de oro a Dios? ¿O quién puede regalarle una casa a Dios si Él es el dueño del universo? Nadie. Entonces, también debemos incomodarnos para no entrar en la monotonía. ¿Sí? Lo que hizo el profeta Miqueas fue desacomodar las bases del creyente. Miqueas era el profeta de los pobres. No había una estirpe santa buscando a Dios, no había una estirpe santa buscando al Dios Todopoderoso. Los sacerdotes dejaron de servir por amor, dejaron de servir a Dios por amor. ¿Por qué? Porque recordemos que habían esas tres clases de profetas: los cercanos al rey, los cercanos a la corte y los cercanos al pueblo. Pero los cercanos al rey eran pagos, recibían dinero, recibían el dinero. ¿A causa de qué? De lo que el rey quería escuchar. Recordemos el libro de Primero de Reyes, capítulo 22, ¿se acuerdan? Cuando Micaías anuncia la derrota de Acab. Y entonces Acab, Josafat, si no estoy mal, le dice: y no hay otro profeta que hable de parte de Dios. ¿Por qué? Porque los profetas que él tenía eran pagos por el rey, y estos profetas le decían: sí, mi rey, ve que el Señor te dará la victoria. Entonces Josafat le dice: pero no hay otro profeta que hable de parte de Dios. Y aparece Micaías y le dice, y le da pues el mensaje que Dios le está dando a sus oídos o en su corazón o en su mente, y le dice que él no iba a volver, que iba a ser asesinado. Entonces lo mandan al calabozo. ¿Por qué? Porque habían profetas que eran pagos. Lo vemos en el tiempo actual de hoy, que se enseña por la palabra, no se enseña por amor a la palabra de Dios, sino por el beneficio que se recibe. Entonces, estábamos en un tiempo también allí donde la prosperidad, ¿sí? La prosperidad le hacía creer a la gente que estaba bien con Dios. Quizás eso es un engaño de parte del enemigo. Muchas veces se cree que la prosperidad, cuando una persona está en abundancia o sobreabundancia, cree que eso es como la señal de que está bien con Dios. Y si alguien había en una estratificación más baja, de pronto tenía necesidades, entonces era porque su relación con Dios era pésima. Entonces el pueblo se olvidó que fue Dios quien lo ayudó. Se medía la bendición por el dinero, por la bendición. La pobreza era símbolo de una lejanía con Dios, imagínense. La pobreza, la escasez, era símbolo en los tiempos de Miqueas de una lejanía con Dios o una mala relación con Dios. Muy pronto se olvidaron, ¿sí?, de aquel que lo conoció en el desierto. El libro de Oseas, capítulo 11, verso 11. Entonces la Biblia no nos habla del éxito como hoy nos hablan muchos predicadores del éxito en el ministerio. Más bien, como nos enseña la palabra de Dios, más bien la Biblia habla de cómo usted y yo nos sostenemos en el servicio a Dios. La Biblia nunca habla de éxito, porque si fuera así, entonces Jesús de Nazaret, Yeshua, hubiera sido un fracasado en el ministerio, porque él apenas tuvo 12 discípulos, que fueron después los 12 apóstoles. Dice que le seguían a él más de 500 personas, pero cuando él empezó a hablar, cuando él empezó a hablar la palabra de Dios con poder, esas 500 personas lo abandonaron.
lo desecharon, se olvidaron de él, no lo siguieron más. Entonces le pregunto, si Jesús estuviera en el tiempo actual, ¿sería uno de esos pastores o ministros o profetas o qué sé yo, de esos fracasados? Pues déjeme decirle que está muy equivocado. La Biblia nunca habla del éxito, sino de cómo usted se sostiene en el servicio a Dios. Entonces el éxito, ¿por qué? Porque el éxito te lleva a sacar pecho, el orgullo, el ego, a mostrar logros que pertenecen a la tierra, mostrando fuerza humana o poder. Entonces a la gente no le gustan los procesos, a la gente no le gustan los procesos con Dios. La prosperidad sin sabiduría hace perder la moral, cuando eso era lo que pasaba en el tiempo de Miqueas. La prosperidad sin la sabiduría de Dios te hacen perder la moral. Es una enseñanza que nos deja el libro de Miqueas, que aunque fue escrito hace muchos años, se vive en el tiempo actual, en el tiempo de hoy, del año 2020 o 2020. Miren la enseñanza de este libro, como de 7 capítulos apenas, y la gran enseñanza que nos deja este libro. Debemos entender, y usted debe entender, que la prosperidad, o si usted está viviendo en esos tiempos de sobreabundancia, eso no quiere decir que usted esté bien con el Señor. También nos deja la enseñanza de que la palabra de Dios no nos habla de éxitos, porque el éxito lo que te hace es subir el ego, subir el orgullo, de creerte que estás bien con Dios, cuando quizás de pronto lo estás dejando sin darte cuenta. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Le habló el pastor Andrés Horacio Sánchez Espinosa de la Iglesia Cristiana Éfeso. Que el Señor te bendiga y que esta pequeña enseñanza haya sido de mucho provecho para tu vida y de mucha reflexión. Dios te guarde. Bye bye.